Esquizofrenia y esquizofrenia. La ignorancia es el mejor aliado de las tiranías, de los que engañan, de los que manipulan masas y pueblos. El conocimiento, la verdad, en efecto, es lo único que nos hace libres. Libres de pensar, de elegir, de cuestionar, de tener un futuro. En nuestro país, los mitos históricos siempre han servido políticamente. Han sido eternamente útiles para mover masas y ciertos personajes siguen siendo usados en los discursos patrioteros para manipular al pueblo. Mitos hay en todos los países y los ha habido desde el principio de la civilización. El problema es que los mitos terminan por ser parte de la historia y la historia forma el alma colectiva de un pueblo. Forma nuestras ideas, principios y valores. Una determinada visión de la historia puede catapultarnos al progreso futuro o anclarnos a las supuestas glorias del pasado, darnos triunfos o derrotas, sueños o proyectos. Muchos países han despegado gracias a sus mitos, otros, como México, cada vez echan más raíces. Diciéndolo con todas sus letras, la visión oficial de la historia le ha causado a México una terrible patología psicológica que yo he llamado el síndrome de Maciosare. Esa terrible combinación de males donde se mezclan y se funden todos los trastornos del país y el pueblo. Un gran complejo de inferioridad, crisis de identidad, un terrible trauma de conquistado, individualismo, apatía y ante todo, un terrible delirio de persecución, de miedo al extranjero, todo sumando a una inmadurez crónica que provoca esquizofrenia, la tendencia al esque, al eterno pretexto que nos exculpe de todas nuestras desgracias. Es vital hablar de los mitos de nuestro México, del lado oculto de nuestra historia. ¿Para qué? Para comprendernos mejor a nosotros y a nuestro país, para entender y analizar nuestros errores, para poder corregirlos, analizar nuestra forma de pensar, corregirla en lo que sea necesario y superar traumas y complejos. Nos dicen que la historia sirve para no repetir los errores del pasado, pero cuando ésta se enseña dogmáticamente y sin crítica, no sirve para nada. La prueba es que los problemas de México a principios del siglo XIX y a principios del siglo XXI son básicamente los mismos. Crisis de identidad, individualismo, falta de proyecto, políticos incapaces de negociar, huecos en las finanzas públicas, pobreza, ignorancia. No se puede construir un nuevo país con los mismos viejos mitos de siempre. La desmitificación es a un país lo que la psicoterapia a un individuo. Es dolorosa, pero es vital para cerrar ciclos y seguir adelante. Algunos individuos logran superarse a sí mismos gracias a un autoanálisis y lo mismo puede suceder con un país a través de una buena crítica histórica. Mirar al pasado ayuda a comprender la vida, pero solo voltear al futuro ayuda a vivirla. Juárez, a quien tanto veneramos en este país, aunque la mayoría no sepa nada de él, dijo alguna vez: presente y no pasado es lo que México necesita. ¿Por qué los mitos? Todos los pueblos tienen mitos, pero ¿será que todos los pueblos tienen traumas derivados de sus mitos? Todos los pueblos, naciones y comunidades tienen mitos porque todos tienen historia y el mito es parte fundamental de la historia. Los mitos cuentan muchas historias y las historias están llenas de mitos, formadas por ellos. Probablemente el primer mito de la historia en general sea el decirnos que la historia estudia el pasado. Es imposible estudiar el pasado. Nadie ha estado ahí. La historia interpreta el pasado. La historia no estudia los hechos del pasado, estudia los discursos que en el presente se elaboran sobre los hechos del pasado y que siempre se llenan de mitos que justifiquen o expliquen dicho presente. Finalmente, la razón de ser del mito ha sido siempre la misma: dar explicaciones, aunque no sean verdad. Claro que la interpretación que la historia hace del pasado tiene que estar sustentada en algo, y surge entonces otro mito. Es lugar común decir que la historia comienza junto con la escritura, ya que al existir documentos escritos podemos saber lo que ocurrió. Pero es necesario aquí hacer la precisión.
Al existir un documento escrito, no sabemos lo que pasó, sabemos únicamente lo que aquellos que escribieron dicen que pasó, que no es lo mismo. Todo aquel que escribe versiones, normalmente con la intención deliberada de alterar, modificar o aumentar, corregir o adornar los hechos de la historia para que se ajuste a los intereses y necesidades de aquellos que le escriben, como se dice comúnmente, los vencedores. La historia no hace el mito hace la historia, pero resulta que es el hombre quien socialmente, con el paso del tiempo, crea el mito. Así pues, el hombre construye el mito. Con mito se hace a la historia. El mito se vuelve historia y entonces el hombre se cree el mito, porque es parte de la historia, porque está escrito en los libros de historia oficial o sale en la tele, en series históricas, por ejemplo, y por tanto debe ser cierto. Cuando los vencedores escriben la historia, escriben la versión más conveniente para sus intereses. Se escucha decir que los buenos siempre ganan, pero tal vez sea que los que ganan siempre aparecen como los buenos, precisamente porque ellos escriben la historia. Es decir, la historia es una construcción, se convierte en una herramienta ideológica y es finalmente un instrumento de la clase en el poder para mover masas y conservar el dominio. De ahí que los héroes y villanos también cambien con los regímenes. La historia mexicana está llena de mitos por algo muy simple, porque la historia de todos los pueblos y naciones los tienen, desde los mitos antiguos, como los dioses griegos, hasta los mitos modernos, como ese en el que los gringos salvan al mundo de todos los malos, desde terroristas hasta alienígenas. La historia y sus mitos sirven para generar cohesión nacional, para enaltecer a un pueblo, para crear identidad, para que los miembros de una comunidad sientan orgullo de pertenecer a ella. Vaya, para impulsar más al pueblo. En ese sentido, México está lleno de mitos, antiguos como el águila y la serpiente de los aztecas, o modernos como el águila y la serpiente de los aztecas. Es decir, en tiempos de Tlatoaniscoatl, su consejero Tlacaelen inventó el mito del águila y la serpiente para justificar la realidad de su propio pueblo mexica en esa época y situación específica. La historia moderna de México recogió ese mito. Dijo que es verdad, lo plasmó en textos oficiales y en el escudo de la bandera. Pero claro, si los analizamos fríamente, que el mexicano se crea como verídica la historia de un pueblo migrando por órdenes de un dios hasta encontrar un águila en un nopal devorando una serpiente, es como si los italianos se creyeran que Roma fue fundada por dos gemelos que fueron amamantados y criados por una loba, que en realidad era el dios Fauno. Los mitos de México están en nuestra bandera, en nuestro dinero, en nuestros libros escolares y hasta en las paredes de los edificios importantes donde los muralistas, al amparo del gobierno postrevolucionario, plasmaron un idílico y perfecto mundo indígena alterado y corrompido por la llegada de los españoles. Decimos tener 3000 años de historia porque pretendemos que hasta los olmecas eran mexicanos. Y luego, claro está, todos sabemos que fuimos conquistados. Del mismo modo que todos sabemos que Hidalgo es padre de la patria, Iturbide un traidor, Santana un vendepatrias, Juárez el pastorcito que llegó presidente, Díaz el dictador, la Malinche la traidora, todos lo sabemos, aunque nunca nos lo hayamos cuestionado.